Muy bien, pues muchas gracias, Paloma, nuevamente por tu presencia. Gracias a las personas que se conectan ahora. Les presento a Paloma. Ella es licenciada en Sociología, tiene una maestría en Estudios de Género por el Colegio de México, hizo una estancia en la Universidad Libre de Berlín y ha dado ponencias en congresos en Francia y en Estados Unidos. Ha trabajado también en los 3 órdenes de gobierno y actualmente está como asesora de género en la Secretaría de Educación del Estado de México. Paloma, muchísimas gracias por tu tiempo y pues por esta charla. De nada, Cristian, es un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde. Ojalá podamos sacar muchas cosas enriquecedoras de esta charla. Perfecto, pues muchas gracias, te dejo totalmente. Claro, pues el día de hoy el tema que desde la pieza queremos platicar es discriminación laboral por género. Y aunque es una charla muy cortita, a mí lo que me gustaría que se llevaran es, en primer lugar, que identificaran a qué nos referimos cuando hablamos de género. Después, que ubiquemos la relación entre la discriminación y el género, para que finalmente pues podamos aterrizar en cómo podemos eliminar la discriminación por razones de género en el ámbito laboral. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a pasar de lleno a cuál es la diferencia entre sexo y género, porque son dos conceptos que muchas veces se confunden. Yo sé que todas las personas en algún momento hemos visto en un formulario, por ejemplo, qué sexo, y ahí viene, ¿no? Masculino o femenino, lo cual nos genera confusión. Entonces, el sexo, a lo que nos referimos con la palabra sexo, es a todas las partes biológicas, anatómicas de las personas. Sería lo que nos hace diferentes en términos de machos o hembras biológicas. Y el género son todos estos atributos, valores, ideas que se nos atribuyen si somos hombres o si somos mujeres. Es decir, el género es una construcción sociocultural que se traduce o que se justifica hacia la diferencia sexual. En otras palabras, si eres hombre, se espera que te comportes de manera masculina, y si eres mujer, se espera que te comportes de manera femenina. Y se piensa que esto está dado por la naturaleza, por una cuestión anatómica, cuando no es así. Todo lo que consideramos masculino y femenino en realidad se nos viene otorgado por una socialización, por nuestra crianza. Y esto se complejiza porque somos seres biopsicosociales, es decir, que todo lo que vemos y lo que vivimos a partir de nuestro entorno tiene un impacto en nuestra psique y por supuesto también en nuestro cuerpo, de manera que el género no es solamente un mandato que yo pudiese erradicar de manera muy sencilla, sino que está en nuestra psique, en lo más profundo de nuestro aparato simbólico, y que también se produce y se reproduce en nuestro cuerpo. Para que quede de manera más clara, veamos cómo estos roles de género los ponemos en práctica de manera cotidiana y los hemos puesto en práctica desde hace mucho tiempo. También por esto es muy difícil a veces romper con estos roles. Por ejemplo, a los hombres se les ha asignado, por el hecho de ser hombres, un rol productivo. ¿A qué nos referimos con rol productivo? A que ellos han sido catalogados históricamente como los principales proveedores. Y por el contrario, a las mujeres se nos ha atribuido un rol reproductivo. ¿Por qué? Porque como las mujeres somos por naturaleza quienes gestamos a los bebés, se cree o se ha creído que esa debe ser nuestra función principal. Sin embargo, pues no todas las mujeres quieren o pueden ser madres, y además no todas las mujeres durante todo el tiempo de su vida pues están en una edad o una etapa reproductiva. Sin embargo, como vamos a ver, toda la socialización que se hace va enfocada a cumplir con este fin. Ahora, a los hombres, como podemos ver en la pantalla, se les ha pensado también para que participen en el espacio público, mientras que a las mujeres se nos ha educado para que nuestra participación sea en el espacio doméstico.
y que esto tiene un impacto porque a los hombres se les da una remuneración por su trabajo, cuando vemos que la mayoría de los trabajos domésticos y de cuidados, ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto, estos trabajos no son remunerados. Y entonces los hombres terminan ejerciendo el poder y la responsabilidad, mientras que las mujeres, sobre todo, eh, una cuestión de cuidar a las personas, no solamente a los niños y a las niñas chiquitas, sino también a las personas enfermas, a las personas discapacitadas. Toda esta parte de cuidar ha sido asignado a las mujeres. Y finalmente, pues, los hombres ejercen entonces en este espacio público, productivo, de trabajo remunerado, pues una figura de autoridad y dominación, mientras que a las mujeres se nos ha creado, se nos ha catalogado como las mediadoras, ¿no? Y todo esto es producto, como les decía, de una socialización. Y aquí nos referimos a que todos los espacios de nuestra vida, desde la escuela, desde el lenguaje, lo que vemos en los medios de comunicación, está cargado por un componente de género. ¿Y a qué me refiero con esto? A que en todos los ámbitos vemos cómo actúan hombres y mujeres reproduciendo estos roles. Si ustedes piensan, obviamente el género, al ser una construcción social, pues va cambiando, ¿no? Pero vamos a hablar en términos de tendencias o en términos de lo que se considera hegemónico. Y como vemos, piensen, no sé, en las novelas, en las películas, en las revistas, cómo ponen a los hombres y cómo ponen a las mujeres. Y obviamente, al ponernos de manera diferenciada, hombres y mujeres, tenemos modelos diferentes a seguir. Y esto, el género, no, como les decía, no es solamente, bueno, pues hoy no quiero estar vestido, sino que va mucho más allá de eso porque forma parte de nuestro autoconcepto y de nuestra identidad. El género nos dice o nos trata de dar certeza de cuál es nuestro lugar en el mundo. Me atrevo a decir que las personas tenemos género incluso antes de tener sexo, porque estoy segura que su mamá, su papá, desde antes de que nacieran, es decir, cuando se estaban gestando, ya tenían pensada una serie de nombres por si es niño y por si es niña. Y a la mayoría de las niñas, al menos en nuestra comunidad, por ejemplo, cuando nacen, no identificamos si eres niño, si eres niña, a menos de que veamos los genitales. Y como no vamos a andar ahí viendo los genitales, ¿qué se hace? Empezamos a hacer estos marcadores de género, que va desde la ropa, ¿no? Desde los colores, el rosa y el azul, o desde que nos perforen los oídos a las niñas para ponernos aretes y así identificarnos. Ahora, lo importante del género no son estas diferencias en la ropa, en los intereses, en los juguetes, sino que estas diferencias lamentablemente se traducen en una desigualdad social, porque lo masculino lo consideramos de manera superior que lo femenino, es decir, hay una relación jerárquica y de poder entre lo masculino y lo femenino. ¿Y por qué digo lo masculino y lo femenino en hombres y mujeres? Porque como vemos, esta socialización de género no está dada de manera natural, de manera que hay hombres, hay personas con pene, con testículos, que son femeninas. Y a estas personas, pues también se les va a discriminar, así como a las mujeres, personas con vagina, con ovarios, con óvulos, que se pueden comportar de manera masculina. Y al romper esta norma de género, también a estas personas se les va a discriminar. Es decir, el género involucra tanto a hombres como a mujeres y cómo se desenvuelven o cómo se apropian y expresan la masculinidad o la feminidad. Y la discriminación, de acuerdo con la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, como podemos ver, es toda exclusión, distinción, restricción que por acción u omisión, y esto es muy importante, con intención o sin ella, tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o goce de los derechos humanos y las libertades.
¿Por qué digo que es muy importante esto de con intención o sin ella? Porque como les decía, en nuestra psique ya tenemos muy categorizadas cómo deben ser, por ejemplo, hombres, mujeres, y también por edades, por cierto estrato. Y muchas veces, aunque lo tenemos en nuestro aparato mental, ¿no? En nuestra subjetividad, no somos de manera consciente o creemos que siempre ha sido así o que eso es lo normal o lo natural y entonces a veces hacemos o discriminamos sin darnos cuenta de que lo que estamos haciendo o diciendo pues es un acto discriminatorio. Y esto por eso es muy importante porque no porque en muchos lados haya sido así, quiere decir que sea correcto. La discriminación es, o darnos cuenta de la discriminación requiere de un ejercicio reflexivo, de conocer cómo hemos categorizado el mundo y ahora, les quiero pedir que apoyan silenciando sus micrófonos para que podamos entendernos mejor y al final vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas para que ustedes puedan participar. Y entonces el género, les decía, es, por un lado, toda esta conceptualización de lo masculino y lo femenino, pero también desde las políticas públicas se ha utilizado este concepto de género, sobre todo para referirse hacia las mujeres, porque como vamos a ver, y como les decía, pues hay una jerarquía, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino. Si ustedes se dan cuenta y seguramente lo han vivido, cuando alguno de sus familiares pequeños quiere jugar, si es niño y juega con las muñecas o con las Barbies, como que hay un rechazo inmediato, ¿no? Y en cambio hay una permisividad o una mayor apertura a que las niñas jueguen con cosas de niños, porque como les digo, ¿no? Hay una jerarquía, entonces es más fácil que las niñas puedan acceder a estos espacios o a juguetes de niño que los niños a juguetes o espacios de niña. ¿Por qué? Porque consideramos lo femenino como de menor valor o está como subordinado. Entonces, por eso, como existe una subordinación de lo femenino y por toda la crianza lo femenino es generalmente puesto en práctica por las mujeres, ¿no? Por las hembras biológicas, es que desde las políticas públicas se ha utilizado el concepto de género para hablar sobre las mujeres, pero no solamente, o sea, hablar de género no solamente es hablar sobre las mujeres, sino de cómo nos relacionamos, cómo estas ideas de masculinidad y de feminidad son apropiadas tanto por hombres como por mujeres, y particularmente cómo se ejerce el poder, las relaciones de poder entre un sexo u otro. Y ahora, el género no solamente es el sexo, o sea, el cuerpo, y el género, como estas ideas de masculinidad y feminidad. Resulta que cuando hablamos de género también estamos pensando en el deseo o en la identidad o en la orientación sexual, porque en nuestra sociedad no, hemos crecido con un modelo muy rígido en el que los hombres deben ser masculinos y deben de gustarles las mujeres, y las mujeres deben comportarse de manera femenina y deben de gustarles los hombres. Entonces también el género implica pensar a toda la diversidad sexual, ¿no? La comunidad LGBT, TT y Q, pero en este momento, como es un tema muy amplio, me voy a enfocar solamente a la discriminación de género que sufren las mujeres y les voy a explicar por qué. Porque como podemos ver, ¿no? Los datos del trabajo a nivel mundial nos dicen que en todo el mundo las mujeres ganan menos que los hombres. Es decir, en la mayoría de los países, vean, las mujeres en promedio ganan solamente entre el 60 y el 75% del salario de los hombres, incluso aunque estén realizando la misma actividad. Y vean, también al combinar el trabajo remunerado y no remunerado, las mujeres trabajan más que los hombres. ¿A qué se refiere aquí con trabajo no remunerado? Pues a lo que les comentaba del trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Al hacerse cargo de las labores del hogar, al cuidar a los hijos, a las hijas o a las personas enfermas o con discapacidad. Este trabajo casi no se paga, ¿no? Se cree que es un trabajo que se tiene que hacer por amor, aunque implica mucho esfuerzo.
Entonces, a nivel mundial, las mujeres terminan invirtiendo más tiempo de trabajo, es decir, en este esfuerzo, que los hombres. Y también, y por esta misma razón de que son casi siempre las mujeres quienes se tienen que hacer cargo de las labores del hogar y de los cuidados, que ellas terminan aceptando empleos más vulnerables, con más baja remuneración o que son subvalorados. La mayoría de los trabajos, no solamente en México, sino en el mundo, como nos indica la ONU, las mujeres pues prefieren tomar trabajos de medio tiempo o empleos precarios con tal de poder llevar a cabo tanto este empleo que les dé un salario como los trabajos domésticos y de cuidado. Y quiero ponerles un video muy rápido. Jag heter Martin. Jag heter Alf. Jag heter Lars. Och jag heter Felicia. Nå har jeg en liten jobb til dere. Jeg tenkte dere skulle putte de blå ballene i denne vasen og de rosa i den andre. Ska vi ta rosa i den och blå i den då? Annat. Blå i den. Men nå skal dere få belønningen deres. Oj. Är det blå? Är det blå? Ok, nå kan dere åpne øynene. Molly, grunnen til at du har fått mindre enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. Det är kjemperart. Det är bra. Det är skikkelig urettferdig. Hva tenker du, Lise? Jag jobbar helt lite och så får vi inte det samma. Vi var lika flinke och vi får lika mycket. Hvorfor det? Fordi ellers så blir det urettferdig. Jeg tror ikke forskjell på jente og gutt da. Jeg tenker at det er feil. Hvorfor er det feil? Jenter er ikke mindre verdt enn gutter. Det har ikke noe å si hvis man er gutt eller jente. Nei. Nå er vi ikke med. Nå er vi ikke med. Bueno, este es un video, como pudieron observar, en el que visibilizamos esta desigualdad salarial. Y como les decía, pues no solamente es en nuestro país, sino que es un problema a nivel mundial. Y bueno, vean, de acuerdo con la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de la población de 15 años y más, 8 de cada 10 hombres son económicamente activos, mientras que en el caso de las mujeres son solamente 4 de cada 10. Pero esto no quiere decir que las mujeres trabajen menos. De hecho, como les comentaba, pues tiene que ver con que ellas, además de un empleo remunerado, pues están llevando a cabo labores en su casa, ¿no? Domésticas o de cuidado. Y
Y de acuerdo con la encuesta nacional de uso del tiempo, vean, aquí podemos observar cómo en realidad las mujeres invierten más horas a la semana en el trabajo que los hombres. Porque de cada 100 horas de trabajo de los hombres, 69 las dedican al empleo, ¿no? Es decir, a un trabajo remunerado, y el 31 horas, perdón, al trabajo en doméstico de cuidados, mientras que en las mujeres, vean el número de horas que se invierten al trabajo de cuidados y domésticos son 73 horas, perdón, de cada 100, mientras que 27 de estas 100 horas de trabajo son para un empleo. Entonces vemos cómo hay una desigualdad importante en el uso del tiempo y en el trabajo que desarrollan hombres y mujeres. Y de acuerdo con el CONAPRED, en México, pues quienes principalmente sufren discriminación son en primer lugar las mujeres, las personas indígenas, las personas afrodescendientes. También hay una discriminación importante por el color de piel y creo que ese fue un tema que recientemente en redes sociales pudimos ver de manera muy importante, las personas con discapacidad y las personas LGBT. Y como les decía, me voy a enfocar a hablar de la discriminación por género que sufren las mujeres, porque si ustedes se dan cuenta, en estos grupos que sufren más discriminación, que son las personas indígenas, las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad y las personas LGBT, pues en todos estos grupos de personas se integran hombres y mujeres. Entonces, por eso creo que es muy pertinente, o por eso es que desde las políticas públicas, cuando se habla muchas veces de género, se está pensando en mujeres porque son quienes de manera primordial y de manera más calcitrante sufren esta discriminación. Sin embargo, y eso es importante que quede claro, como les decía, hablar de género no solo de mujeres. Por ejemplo, una discriminación de género que pueden sufrir los hombres es, recuerdo que hemos tenido casos de colegios, bueno, de educación básica, de kinder, de hecho, en los que muchos padres y madres de familia han pedido que los maestros, hombres, renuncien. No imaginamos un kinder en el que haya más maestros hombres, porque tenemos esta serie de estereotipos, ¿no? Que mejor las mujeres, que cuidan mejor, o que los hombres cuidando niños es como raro, ¿no? O va a haber ahí algún problema. Entonces, ahí sería una discriminación laboral de género que están sufriendo los hombres. O pienso también en que tienen en realidad muy poco, creo que fue en 2018, o 2017, en el que el ejército, en la escuela de enfermería, empezó a admitir hombres a su matrícula. Antes de eso no, eso también es un ejemplo de cómo los hombres también pueden sufrir estas exclusiones, perdón, pero vamos a enfocarnos a partir de ahora a esta discriminación que sufren las mujeres. Y algunas dimensiones de esta discriminación laboral, pues como ya vimos, está en el salario, ¿no? Muchas veces, por realizar el mismo trabajo, se les paga menos a las mujeres. Pero también otro eje que nos permite ver la discriminación es el acceso al empleo. Y aquí hay que ampliar esta dimensión y ver que por un lado están las prácticas de contratación y por otro los procesos de evaluación del aspirante o la aspirante al empleo. En las prácticas de contratación, aunque está prohibido que se pidan pruebas de embarazo, todavía en muchos empleos a las mujeres, si no les piden bien la prueba de embarazo, una pregunta muy recurrente es si planea o no embarazarse, ¿no? O si son solteras o si tienen planes de casarse. ¿Por qué? Porque está estudiado que a las mujeres que en efecto están embarazadas o planean embarazarse, pues se les discrimina y se va a preferir a otra persona, incluso aunque la persona, en este caso la mujer que está embarazada o que tiene planes de embarazarse, esté muy bien capacitada. Y en los procesos de evaluación, ahorita me gustaría contarles de un estudio
que hicieron en el Colmex y el CIDE, que mediante currículum elaboraron una serie de currículum con las mismas especificidades, ¿no? Con la misma, digamos, capacitación, el mismo perfil académico, profesional, de experiencia, y lo que variaron fueron el sexo, es decir, una de las variables fue que en unos eran hombres, en otras eran mujeres, y también la foto. Hicieron algunas fotos y lo que hicieron fue cambiar el color de la piel. Y lo que se dieron cuenta es que pues en las prácticas de contratación todavía están muy marcados estos sesgos de género y como veíamos el color de piel también. Ahorita les voy a contar el desenlace de esa investigación. Los mecanismos para ascender. Obviamente también, aunque muchas veces parezca que todas las personas podrían ascender de la misma forma, pues vamos a ver que en realidad no es así. ¿Por qué? Y esto se vincula con las políticas de conciliación laboral y familiar. Y también otra dimensión para mirar la discriminación en el ámbito laboral es la arquitectura del lugar. Todo esto de la accesibilidad, que es muy importante para que, en efecto, todas las personas con distintas discapacidades puedan acceder, ¿no? Desde las rampas, un elevador, y no solamente eso, los baños son un tema muy particular en cuestiones de género. Pero veamos que en el caso de las mujeres hay algunos conceptos que nos permiten pensar esta discriminación. Por ejemplo, el techo de cristal, que esta se vincula con los mecanismos para ascender. Muchas veces en la normatividad de las empresas o de los centros de trabajo, pues viene que todas las personas podrían, si son o están capacitadas en determinadas situaciones, pueden ascender. Pero el techo de cristal es una metáfora que, como podemos observar, se refiere a que aunque hay aparentemente las mismas posibilidades para todas las personas, pues hay un techo de cristal. ¿Por qué de cristal? Porque te permite ver, ¿no?, que pudieses ascender, pero en realidad es una barrera, ¿no? Es un cristal que a las mujeres no les permite acceder a los puestos de mayor salario, de mayor jerarquía, de mayor toma de decisión. Y este techo de cristal lo podemos ver muy claro, por ejemplo, en la política. Los puestos más importantes han estado ocupados siempre por hombres. Y en los empleos, piensen ustedes, los jefes, los CEOs o lo podemos ver, aunque ya últimamente hay una mayor participación, o mejor dicho, una mayor visibilización del trabajo de las mujeres, generalmente estos puestos más importantes siguen ocupados por hombres. Ahora, el BOSI, esto se refiere a que muchas veces las mujeres en el trabajo tienen que masculinizarse. Esta idea nos la otorga un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, y él dice que muchas mujeres, para poder lograr permanecer en un ámbito laboral o incluso para ascender, tiene que masculinizarse, y es decir, pues tomar rasgos de esta masculinidad que hablábamos al principio, el ser más firme, el ser más fuerte, en hablar de cierta manera, y muchas veces esto hace que terminen considerando a las mujeres como bossy, ¿no?, como mandona, cuando si el hombre diera la misma, la misma instrucción, no se le consideraría bossy. Ahora, el tokenismo es un concepto que se refiere a que el token, ¿no?, como esta figura, una ficha rara en un espacio laboral. Y esto, de acuerdo con diversas autoras, pues es como cuando en una empresa hay un grupo, en este caso de hombres, y llega una mujer, y como solamente es ella en este espacio, pues se le va a ver como la ficha rara, ¿no? No es como parte de la totalidad del grupo, no hay otras mujeres, o no solamente funciona con las mujeres, sino también, por ejemplo, con las personas de color, las personas afrodescendientes, o con una persona de la diversidad sexual. Entonces, al quedar estas personas como
fichas raras en este espacio, ocurren distintas cosas. Por ejemplo, que si llega otra mujer, en lugar de trabajar colaborativamente, se genera como un ámbito de competencia no saludable. O que también en un informe de CONAPRED señalaban que en el caso, esto fue real, ¿no? En una capacitación a policías, uno de los policías decía, ay, no, pues que cómo quieren que contratemos mujeres y ellas, por ejemplo, decían, no, porque mi compañera me dijo que se iba a romper la uña. Entonces, esa compañera la que dijo que se iba a romper la uña, pero se asume que entonces todas las mujeres van a ser así también, y no se da de esta misma manera en el caso de los hombres. En este trabajo del CONAPRED exponían como en esa misma capacitación otro policía dijo, bueno, pero hay misiones en las que también a los compañeros les da miedo y se van y se esconden en el baño, pero ahí, como hay muchos hombres, no dicen, ay, bueno, es que este hombre se escondió, entonces todos los hombres son así, sino que dicen, ah, es que el compañero. Entonces es importante por eso que en un centro laboral haya o exista una diversidad real, ¿no? Y que no solamente por intentar ser inclusivos digan, ay, bueno, ya contraté a una persona de color, ya contraté a una mujer, sino tratar de que realmente se aproveche la diversidad. Ahora, otro concepto, aquí dice HSAS, que en realidad se refiere al hostigamiento sexual y al acoso sexual, porque es algo que muchas mujeres sufren en sus ámbitos de trabajo. Se ha reconocido como un problema importante. Y ojo, no quiere decir que no haya mujeres, que no haya hombres, perdón, que son acosados u hostigados sexualmente. Sin embargo, la estadística nos revela que, por ejemplo, más del 95% de los delitos sexuales en nuestro país fueron cometidos hacia las mujeres. Y también los perpetradores, en su gran mayoría, fueron hombres. Ojo, repito, no quiere decir que no haya hombres que puedan sufrir de acoso sexual o hostigamiento sexual. Sin embargo, la tendencia nos muestra que este es un problema muy común y complicado al que se enfrentan muchas veces las mujeres en los centros laborales. La diferencia entre uno y otro es que el hostigamiento sexual hace referencia a que hay una jerarquía, es decir, por ejemplo, el jefe y acosa a la subordinada, y en el acoso es que se da entre pares, entre compañeros, que no hay una jerarquía de por medio. Y el suelo pegajoso es, digamos, un poco la contraparte al techo de cristal, y a lo que se refiere es a que muchas mujeres deciden no acceder a los puestos porque, como veíamos al principio con los datos de la ONU, acceden a empleos más vulnerables o precarios. Y este suelo pegajoso a lo que se refiere es como a estas responsabilidades domésticas y de cuidados. Porque como estas mujeres tienen que atender a sus distintas responsabilidades del hogar, y no hay como de manera social un aparato que les permita que ellas puedan libremente acceder a otro tipo de empleos, pues este suelo pegajoso hace que ellas mismas decidan no ir por puestos más altos o puestos que impliquen un mayor número de horas de jornada. Me acuerdo que en un panel en el Colegio de México, una colega compartía que ella pudo hacer su tesis doctoral porque en Estados Unidos hay algo que se llama daycare, y que ahí ella podía llevar a su hijo. Decía, yo me organizaba y podía llevarlo de 6 de la tarde a 8 de la noche, y sabía que existía este espacio en donde podían cuidarlo, podían vigilarlo, estar pendiente, incluso ponerles actividades lúdicas, y ella entonces tenía este tiempo para su trabajo doctoral. Pero en México, pues lamentablemente no tenemos este tipo de espacios que ayuden a cuidar, y es muy importante porque además no solamente son, como les decía, los hijos o las hijas. Próximamente nuestra pirámide poblacional ya no va a ser una pirámide, va a ser un rectángulo. Es decir, va a haber más personas adultas mayores que también requieren de cuidados. Ahorita gran parte del trabajo de cuidado de niños y niñas lo hacen las abuelas maternas, pero ¿qué va a pasar en el momento en el que ellas ya no puedan cuidar? Pues vamos a tener que, como sociedad, gestar otro tipo de espacios para que de manera corresponsable
se pueda atender y se puedan satisfacer estos cuidados y al mismo tiempo, pues que no afecten los empleos. ¿Y qué es lo más importante o a qué es lo que estamos apuntando? A que se elimine la discriminación y se aproveche la diversidad. Les platicaba hace un momento de esta investigación del Colegio México y el CIDE, y vean, lo que ahí se daban cuenta es que contrataban más o llamaban más de esta investigación de los currículum, de la currícula, llamaban más a mujeres que a hombres, solteras, y en el caso de los hombres llamaban más a hombres casados que a hombres solteros, porque operan en nuestra mente de que, bueno, es que si él es casado, pues tiene que proveer, ¿no? Y en cambio a las mujeres las llamaban más si decía que eran solteras, y además también algo que fue muy revelador es que llamaban más a personas de color de piel clara que a personas morenas, aunque tuvieran la misma experiencia laboral, profesional, académica. Y la hipótesis como más fuerte de por qué llamaban más a mujeres es porque a ellas les podían ofrecer un salario menor. Entonces, para que veamos cómo la discriminación tiene distintas caras, porque aparentemente podríamos decir, ay, qué bueno, ya le están hablando más a las mujeres, sin embargo, pues no es como por algo positivo, sino porque les podían ofrecer un salario o pudiesen ofrecerles un salario menor que a los varones. Entonces, de lo que se trata o lo que podemos hacer es pensar en, por supuesto, acabar con la discriminación no es solamente tarea del centro de trabajo. Para realmente eliminar la discriminación tenemos que poner en marcha una serie de actividades de toda la sociedad en su conjunto. Sin embargo, desde los centros de trabajo pueden hacer dos cosas de manera muy puntual. La primera, para realmente poder aprovechar esta diversidad, es que enfoquemos el reclutamiento en las habilidades, ¿no? En los skills de las personas, ¿no? De los hombres y de las mujeres, para ya no fijarnos, ¿no? En si es hombre o si es mujer, si tiene planes, ¿no? De formar una familia o no, que esto no es un impedimento para que esa persona pueda desempeñarse en el ámbito laboral. Entonces, por un lado es realmente enfocarnos en, en las capacidades, en la experiencia de las personas, porque como puso a prueba esta investigación, aparentemente, pues en las oficinas de recursos humanos ya se hace, pero como vemos, operan, y por eso les empecé diciendo que muchas veces lo hacemos de manera inconsciente y terminaban eligiendo a un prototipo muy específico. Entonces, hay que eliminar esto, hay que realmente aprovechar las capacidades de las personas, no fijándonos en sus características adscriptivas, pero también creo que otra de las maneras en que los centros de trabajo pueden aprovechar esta diversidad, no solamente en sus espacios, como veíamos, la arquitectura del lugar para que personas con diferentes condiciones de movilidad puedan acceder ahí, también es flexibilizar, ¿no? Las jornadas, pensar que ahora debemos trabajar más por proyecto que por cumplir a lo mejor una jornada. Pensemos, ¿no? En un hombre, en un joven que es muy capaz, que tiene una formación impresionante, pero que, ahora con lo del COVID, ¿no? Que tiene que cuidar a su papá en casa y que solamente son él y su papá. Y si le están pidiendo a lo mejor una jornada muy larga, puede que fuese un impedimento para que tome un trabajo. En cambio, si pudiesen ofrecerle como un horario flexible o que haya horarios escalonados, a lo mejor eso le permitiría satisfacer esta necesidad de cuidado y poder emplearse. Es decir, tenemos que pensar que realmente las personas no solamente somos empleados, ¿no? Y que las personas, además del trabajo remunerado, que por supuesto es muy importante y que es parte fundamental del desarrollo de las personas, pues también tenemos otras responsabilidades. Y cuando los trabajadores y las trabajadoras son reconocidos como con esas necesidades personales y se motivan, está comprobado que dan mayores resultados, que la productividad en los centros de trabajo aumenta. Entonces, esa sería como la apuesta, esas dos, y ya cada centro de trabajo de manera particular
tendría que examinar, de acuerdo a lo que se desempeña en esa área, cuáles serían sus retos para aprovechar la diversidad, ¿no? Para ser más incluyentes y para eliminar todo tipo de discriminación. Y bueno, por último, algo que es clave que se puede implementar desde ya es el uso del lenguaje, porque mediante el lenguaje reproducimos o invisibilizamos también. Entonces, la manera en la que nos expresamos es clave para eliminar la discriminación. Cómo es la comunicación en el centro de trabajo, ¿no? Cómo son los carteles o los correos, la comunicación interna y externa. Utilizan un lenguaje incluyente y no sexista o no. Eso es algo que de manera inmediata podemos poner en práctica para avanzar hacia la construcción de una sociedad en donde la discriminación se elimine y que todas las personas puedan ejercer sus derechos. En este caso, un derecho a un trabajo digno. Y bueno, si tienen alguna duda o algún comentario, podemos abrir estos minutitos que nos quedan para platicar o comentar cosas al respecto. Habla Karen Colín, parte de la pieza. Igual les compartimos ahora por el chat la encuesta de calidad para que nos digan qué opinaron sobre el webinar. Creo que la verdad es un tema súper interesante y que nos va a ayudar mucho a entender qué es lo que pasa y por qué están pasando algunas situaciones que seguramente todos hemos presentado. Entonces les comparto el webinar y adelante, pueden preguntar lo que sea. Gracias, Paloma. Sí, ok, ahí veo el enlace para la encuesta y Ana Quiral te pregunta cuál es él y ahí se corta. Si nos puedes decir, Ana, incluso abrir tu micrófono para hacer la pregunta. Y Corina Flores dice, más que nada, yo quiero agradecer la ponencia, me parece un muy buen tema que más personas deberíamos tener en cuenta. Gracias, Corina. Sí, es un tema muy importante y yo creo que es un reto. Y bueno, ¿cuál es el nombre del investigador hacia el término bossy? Bueno, el investigador no habla del término bossy como tal, sino de la masculinización que muchas mujeres tienen que adoptar en los centros de trabajo. En el chat les voy a compartir. El libro se llama La dominación masculina y el autor es Pierre Bourdieu. Ahí está el libro. Y si les podemos pasar el video, claro que sí. A ver, les puedo hacer llegar el enlace. Tengo el video ahorita guardado en la computadora, entonces no podré pasárselos por el chat, pero les puedo compartir con mucho gusto el enlace de YouTube. Y qué bueno que les haya gustado. Qué bueno que se unieron. Sé que a lo mejor la hora no era la más adecuada. Sé que en muchos trabajos esta es la hora en la que les permiten tomar sus alimentos, pero me da mucho gusto verles por aquí. Talía Ballesteros, muy bueno, gracias. No, gracias a ti por unirte. Y pues sé que es un tema muy complejo. Esto solamente es como una embarradita para empezar a pensar muchas cosas, solamente nos enfocamos en las mujeres, pero como les decía, la discriminación es un tema muy amplio y por género también podemos pensar en hombres, podemos pensar en personas de la comunidad LGBT, pero bueno, espero que haya sido interesante. Alma Martínez, me gustó mucho, eres una gran ponente y explicaste muy bien con ejemplos concretos. Alma, gracias a ti por unirte. Brenda López, ¿cómo podemos romper ese círculo vicioso para evitar la desigualdad salarial en mujeres? Pues mira, de entrada me parece que hay que reconocer que existe este problema, ¿no? Porque en muchos lados creen que no es así, ¿no? Y es muy complicado porque como veíamos con el techo de cristal y el suelo pegajoso, puede que haya un puesto que tenga el salario, no importa para quién, ¿no? Pero que al final este puesto se va a preferir a un hombre que a una mujer, ¿no? Sobre todo los puestos en donde se gana más. Y lo podemos ver, ¿no? No solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. ¿Cómo podríamos romperlo? Pues yo creo que tenemos como sociedad realmente para equilibrar, o más bien romper esta brecha salarial,
aunque hay leyes en las que se dice que no debe existir esta desigualdad salarial y que se debe pagar lo mismo por el mismo trabajo, pues tal vez hacer de manera más puntual una política en la que veamos en qué espacio se les está pagando más a las mujeres por el mismo trabajo. Y es muy complejo porque además la crisis económica hace que pues las personas accedan a empleos cada vez menos remunerados con tal de tener este sustento, ¿no? La crisis económica acrecenta estas desigualdades como lo estamos viendo. Pero sí, o sea, en primer lugar, visibilizarlo. Yo creo que va por ahí, para que ya una vez con el problema realmente visible y que las personas lo podamos ver, tomar en cuenta medidas de manera muy particular. ¿Cómo podríamos trabajar esta discriminación hacia las mujeres, aún con la existencia de una comisión de equidad y género en nuestro trabajo? Pues mire, las comisiones de equidad y género son, si funcionan adecuadamente, son como un recurso muy importante porque permiten que al interior de las instancias laborales se trabaje de estos temas, se hable de estos temas, y no sé si en esa comisión tengan, por ejemplo, un área para atender quejas. En los comités de trabajo, de manera privada, además, hay un trabajo más complejo que hacer. De manera, en la administración pública se han creado, por ejemplo, comités de ética. Y obviamente es un reto y ahí sí debe haber como mucho diálogo con las empresas privadas para empujar todavía más este tema. Pero lo importante es que pues que la Comisión de Equidad y Género, pues precisamente su trabajo es eso, visibilizar que existe esta desigualdad y esta discriminación para poner en marcha acciones muy puntuales al interior de los centros de trabajo. ¿Cómo? Y bueno, ahora que mencionas la comisión, les recomiendo que le echen una leída a la norma 025, es una norma que creó la Secretaría de Economía, el CONAPRED y el INMujeres, precisamente se llama Norma en Igualdad Laboral y No Discriminación. Entonces ahí, cuando ponemos en marcha prácticas para la igualdad de género, pues estamos eliminando esta discriminación. Y sí existe mucha discriminación entre mujeres porque, pues para empezar, no tiene ni un siglo que a las mujeres se les permitió trabajar de manera remunerada, ¿no? En el empleo. Se decía, no, las mujeres a su casa, aunque siempre hemos trabajado, ¿no? Como les decía, esto del trabajo doméstico y de cuidados es un trabajo, también tenemos que empezar a visibilizarlo como tal. Y bueno, esta norma les puede servir como una guía para poner en marcha en los centros laborales acciones muy puntuales, y esta guía, bueno, esta norma, perdón, se crea tanto para centros de trabajo de gobierno como particulares o privados. Y la Ley Federal de Trabajo ya contempla la no discriminación de género. Sí, de hecho, en su definición, Alejandro, como les ponía, dice que la discriminación es cualquier exclusión, ¿no? Distinción por cuestiones de sexo, de género, de orientación sexual. Miren, aquí se las pongo de nuevo. Aquí. Sí. Lo que sigue de este concepto de discriminación, ahí enuncia, ¿no? Todas las características por las cuales muchas veces hacemos estas exclusiones, y es sexo, género, orientación sexual, discapacidad, edad, y sí. También, bueno, ahora que mencionaban, para evitar este círculo vicioso entre mujeres, les recomiendo un texto de Marta Lamas que se llama Mujeres Juntas, porque ahí nos da pistas de cómo podemos generar un espacio laboral más armónico entre las mismas mujeres. Se los anoto por el chat también. Y si eso nos puede dar como algunas claves. Y bueno, pues nuevamente les agradezco mucho que hayan estado en este webinar. Ahí están mis datos, si tienen alguna otra duda, alguna inquietud, algo que quisieran comentar,
o compartir de manera particular, está mi correo electrónico y con mucho gusto estoy para atender todas sus dudas, comentarios e inquietudes. No sé si Cristian está por ahí. Perfecto, Paloma, pues creo que eso ha sido todo por nuestra parte. Qué bueno que se pudieron sumar a esta linda plática y cualquier duda, no duden en contactar a Paloma. Seguimos presentando webinars y la transmisión, si se perdieron los primeros minutos, la vamos a tener mañana dentro de nuestro canal de YouTube. Entonces, pues muchas gracias por asistir. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, que estén muy bien y bonita tarde.